Hola gente, ¿cómo andan? Estamos en un nuevo teórico virtual, asincrónico, del Seminario Optativo 1, los aportes del psicoanálisis, pertenecientes al ciclo de complementación curricular en psicopedagogía de la UGR. La idea para hoy es trabajar con los últimos conceptos que nos quedaban de la teoría psicoanalítica. En este caso serían principalmente los conceptos de inhibición y síntoma. Pero lo que iremos viendo es que para poder abordar estos conceptos necesitamos de otros conceptos que están íntimamente vinculados a ellos, como por ejemplo los conceptos de angustia, de pulsión de vida, de pulsión de muerte y también el de compulsión de repetición. Es por eso que para este teórico vamos a utilizar como bibliografía de base varios textos. Uno de ellos es el de inhibición, síntoma y angustia, es uno de los principales, pero también vamos a tomar elementos de más allá del principio del placer, vamos a tomar algunos aspectos de la carta que le envía Freud a Einstein preguntándose por qué la guerra, y también vamos a retomar algunos de los aspectos ya mencionados en relación a la conferencia 31. Comenzando entonces con los primeros conceptos, vamos a recapitular algo de lo que ya habíamos presentado en relación a las pulsiones de vida y las pulsiones de muerte. Ya sabemos que las pulsiones de vida y de muerte forman parte de la última teoría pulsional, este momento en la obra de Freud en la que reformula mucho de lo que había planteado anteriormente, reformula el aparato psíquico presentando una segunda tópica, es la que vimos en la conferencia 31, reformula la teoría pulsional, presentando las pulsiones de vida y las pulsiones de muerte, y también veremos un poco más adelante que reformula la teoría de la angustia. En relación a las pulsiones de vida y las pulsiones de muerte, va a mencionar que hay dos clases de pulsiones, en principio. Una pulsión que intenta conservar, reunir, preservar la vida, esas son las pulsiones sexuales, apuntan a que se conserve la vida, no solo la vida propia, sino también la vida ajena, apunta a preservar y a prolongar y a ampliar la vida, no solo en un sentido individual, sino también en un sentido colectivo. Y junto a ella hay otra pulsión que en realidad apunta a lo contrario, apunta a destruir, apunta a matar, apunta a agredir, apunta a dominar, a retener, a poseer. Esa otra pulsión es la que Freud va a llamar pulsión de muerte. A grandes rasgos, estos son los dos empujes a los que se ve sometido el ser humano. Es por eso que el ser humano no es ni naturalmente bueno y amoroso, ni naturalmente malo y destructivo. En realidad es todo eso junto a la vez. ¿Por qué? Porque las pulsiones buscan su satisfacción a través de todas esas acciones, al mismo tiempo. Y acá es donde aparece un aspecto importante de la teoría pulsional, que todo esto se da al mismo tiempo. Esto significa que en realidad, si nos ponemos un poco más estrictos con los términos, no hay dos clases de pulsiones. Hay muchas pulsiones, todas las pulsiones son parciales y toda pulsión tiene dos componentes. ¿Cuáles son esos componentes? El componente de vida y el componente de muerte. Es por eso que una pulsión no es exclusivamente de vida o exclusivamente de muerte. Toda pulsión está conectada o tiene ambas partes conectadas o mezcladas entre sí. Y es por eso que lo más importante en relación a lo pulsional es cuál es la proporción que hay en una pulsión entre el componente de vida y el componente de muerte. ¿Qué proporción hay? ¿Cuál prima sobre la otra? ¿Cuál es mayor a la otra? Si la pulsión de muerte prima por sobre la de vida, entonces lo que va a prevalecer es
el empuje a destruir, el empuje a agredir, el empuje a matar, ya sea a uno mismo o a otros. Para el caso da lo mismo. Si lo que prima es la pulsión de vida, es el componente de vida de la pulsión, entonces se va a intentar conservar, se va a intentar reunir, se va a intentar prolongar la vida. A pesar de que el componente de muerte estará ahí, estará dando vueltas, pero estará subordinado a la preservación de la vida. Además de las pulsiones de vida y de muerte que presentan más allá del principio del placer, también Freud habla de la compulsión de repetición. ¿Qué sería la compulsión de repetición? Sería un principio que Freud descubre más allá del principio del placer, como el nombre del texto lo indica. Recordemos que en la conferencia 31 ya habíamos visto que el yo se maneja con el principio de realidad. Como el yo está atento al mundo exterior y tiene en cuenta lo que proviene del mundo exterior, cuáles son las reglas del mundo exterior, qué es lo que se puede, qué no, qué está permitido, qué está prohibido, qué es estético, qué es antiestético, qué es moral, qué es inmoral. El yo tiene en cuenta el principio de realidad, a diferencia del ello, que el ello solo tiene en cuenta el principio del placer. El ello busca solamente satisfacerse pulsionalmente y no sabe de moral, no sabe de estética, no sabe de vergüenza, no sabe de asco, no sabe de negación, no sabe de espera, de postergación, no sabe de rodeos. El ello quiere su satisfacción y la quiere ya. Y en general lo que busca es que la satisfacción apunte al placer y evite el displacer. Esos son los dos principios que venía postulando Freud, los dos principios de funcionamiento del aparato psíquico. Primero, el principio del placer. Segundo, montado sobre este e intentando dominarlo, regularlo, manejarlo de algún modo, está el principio de realidad. Sin embargo, después descubre algo que él llama otro principio, ¿no? Un principio que sería anterior al principio del placer y que él llama compulsión de repetición. ¿Qué es la compulsión de repetición? Es el primer paso que tiene el aparato psíquico, por eso es más primitivo. El primer paso que tiene el aparato psíquico es inscribir las cosas en él, las cosas que vienen del cuerpo, las cosas que vienen del ello, las cosas que vienen del mundo exterior. Lo primero que hay que hacer es inscribirlo en el aparato psíquico. Hay veces que las cosas se inscriben sin mayores inconvenientes, se inscriben y directamente pasan a formar parte del aparato psíquico, pero hay veces que cuando algo se intenta inscribir y ese algo se puede llegar a convertir en traumático, en disruptivo, en peligroso o en angustiante para el yo, entonces es como si el aparato psíquico no pudiera terminar de inscribirlo. Algo intenta inscribirse, pero lo principal queda fuera, de nuevo. Y entonces se vuelve a intentar inscribir y de nuevo es como si se rechazara. Ahí es donde se ve ese juego de la repetición, que lo que busca es inscribir algo en el aparato psíquico más allá de lo peligroso o angustiante que sea para el yo. Y muchas veces algo puede llevar bastante tiempo para poder terminar de ser inscrito en el yo. Ese tiempo se lo vive de manera repetitiva y compulsiva se intenta inscribir una y otra vez algo que es lo suficientemente traumático como para no inscribirse de una sola vez. Esto es lo que tiene que ver con la compulsión de repetición y es un principio primigenio del aparato psíquico, un principio de funcionamiento que lo vamos a retomar en breve cuando nos centremos en la noción de síntoma. Antes de meternos en la noción de síntoma, que es un poco más compleja, vamos a ver otro de los intentos que hace el yo para evitar la angustia, que es la inhibición. La inhibición es, para Freud, una limitación funcional del yo. Acontece dentro del yo. Le pertenece al yo.
Es decir, nace en el yo, funciona en el yo y se dirige al yo, termina afectando al yo. Es por eso que acá ya vamos a tener una gran diferencia respecto del síntoma. No depende de la compulsión de repetición y nace en el yo. ¿De qué manera se genera la inhibición? Bueno, una de las maneras es por precaución. Por precaución, por ejemplo, frente a una erotización hiperintensa, dice Freud. Para que veamos un ejemplo de eso, podemos tomar por caso lo que es la mirada ajena. Hay veces que la mirada ajena respecto del cuerpo propio termina convirtiéndose en eh, algo hiperintenso a nivel de lo libidinal. Libidinalmente se vuelve algo tan intenso que el yo no lo puede manejar, se termina convirtiendo en angustiante. Y es por eso que aparece una inhibición. La inhibición puede ser, por ejemplo, tratar de sustraerse de la mirada del otro para no vivir esa extremada intensidad de lo erótico libidinal que viene junto con la mirada. Hay veces que la inhibición se da por el plano de mostrar el cuerpo, hay gente que directamente no quiere mostrar su cuerpo y usa ropa, una ropa muy suelta, una ropa grande. Hay veces que la persona, la inhibición la lleva para el lado de la exposición oral, la persona no quiere exponerse a hablar frente a otros, porque eso significaría ser mirado, no solo ser escuchado. Hay veces que la persona no se quiere desnudar frente a otro. Directamente el cuerpo propio desnudo sería algo insoportable para el yo, si es objeto de la mirada del otro. Entonces ahí tenemos muchas formas de inhibición que tienen que ver con una erotización hiperintensa, bueno, en este caso todas vinculadas a la mirada del otro, se pueden dar también en otros casos. Otra forma de precaución es la autopunición, es decir, el autocastigo, un castigo que uno se aplica a sí mismo. Hay veces que alguien estuvo llevando adelante algún tipo de actividad y posteriormente se entera que mientras la persona sostenía esa actividad, algo pasó. Algo pasó, algo negativo pasó, algo malo pasó. Y entonces la persona se somete a una inhibición como forma de castigo y el castigo es no vas a poder volver a desarrollar esa actividad, no la vas a poder llevar adelante nunca más, sea la que sea, por más que te guste, porque la vez que la llevaste adelante pasó algo malo y vos no estuviste disponible para evitar eso malo que pasó. Entonces la inhibición hay veces que tiene que ver con eso. Alguien que no vuelve a hacer algo se ve inhibido para hacer algo a la manera de un castigo. Todo esto siempre hablando de mecanismos inconscientes, no es algo que la persona decida por sí mismo, sino que es algo inconsciente que acontece dentro del yo. Y otra causa para la inhibición es lo que Freud llama el empobrecimiento de energía, es decir, tareas exigentes que demandan una gran cuota de energía psíquica, que es la libido, y que no dejan energía disponible para otra cosa. El mejor ejemplo de esto es el duelo. Freud incluso lo trabaja así. En el duelo lo que se ve es que toda la energía psíquica, toda la libido, va a parar a la inscripción psíquica de eso que se perdió. Y ya no hay energía disponible para otra cosa. Es por eso que Freud da el ejemplo de la libido como si fuera el capital de un capitalista. Un capitalista tiene un capital y por más grande que sea ese capital, es limitado, no es infinito, no es ilimitado. Es limitado, hay un número concreto en relación a ese capital. Ese capital puede ser invertido, pero hay un límite. El límite es el 100%. Es la totalidad del capital que se dispone. No se puede invertir más del 100%. Y si un capitalista decide invertir el 90% de su capital en un emprendimiento, para el resto de los emprendimientos que quiere encarar, solo tiene el 10% de su capital. Esto es lo que muchas veces pasa en el duelo. En el duelo, toda la energía psíquica disponible va a parar
a ese objeto, a esa inscripción psíquica de eso que se perdió en el mundo exterior, y entonces ya no queda energía psíquica disponible para otras tareas. Incluso muchas veces ni siquiera para bañarse, ni siquiera para comer. La persona no tiene hambre, no quiere comer, no le interesa comer, no se quiere bañar, no se quiere higienizar, no se quiere cambiar la ropa, no quiere hacer ninguna otra cosa, ni juntarse con gente, ni mirar televisión, ni nada. No quiere escuchar música, ni leer, no puede trabajar, no puede hablar. Toda la energía psíquica está destinada a rodear, a investir esta inscripción psíquica, este objeto, para poder lograr finalmente aceptar, asumir que ya eso no está más en el mundo exterior, se ha perdido. Esto es lo que tiene que ver con la inhibición. Se trata de una limitación funcional del yo, no depende de lo reprimido, no es un retorno de lo reprimido y no depende de una compulsión de repetición. Alguien que atraviesa un duelo, por ejemplo, es alguien que lo atraviesa y una vez atravesado, esa inhibición se detiene. No es sintomático, no es patológico, sino que es parte del funcionamiento del aparato psíquico. A diferencia de ello, el síntoma es algo que, si bien le acontece al yo, no nace en el yo como la inhibición, no surge del yo, sino que viene de afuera de la organización yoica, es independiente del yo. Es independiente del yo, pero llega al yo, entra en el yo. Si se acuerdan, en la conferencia 31, Freud dice que la realidad es tierra extranjera exterior y el síntoma es tierra extranjera interior. Acá donde se llega a comprender mucho mejor por qué Freud dice que el síntoma es tierra extranjera interior, porque viene de afuera del yo, pero de adentro del aparato psíquico. Viene de lo reprimido. Es un retorno de lo reprimido el síntoma, es un sustituto de algo que fue reprimido, pero es un sustituto que sirve para que la satisfacción pulsional se dé de todos modos, para que la pulsión encuentre su satisfacción, no con el componente original que hubiese preferido, sino con un sustituto, es decir, con una transformación, un desplazamiento, una sustitución, una modificación, una condensación, no sé, algo distinto, pero vinculado a lo reprimido. Es por eso que el síntoma permite tres cosas. En primer lugar, esto que mencionábamos, una satisfacción pulsional que se cumple sin ser reconocida como tal, porque se cumple sobre un sustituto. En segundo lugar, lo que se genera es algo que, si bien es vivido por el yo, acontece en el yo, de todos modos no es vivido como propio por el yo. Es vivido como algo ajeno, es vivido como algo que el yo no termina de comprender. Lo ve que forma parte del yo, lo ve que está en el yo, pero no sabe de dónde viene, no sabe por qué acontece, no sabe el yo, no sabe explicar qué es lo que representa ese síntoma, qué significa, en qué hay una satisfacción llevando adelante ese síntoma. Es por eso que muchas veces el síntoma ni siquiera es placentero, pero la persona no puede dejar de hacerlo. Y además, el último rasgo característico del síntoma es que es repetitivo. A diferencia de otras formaciones del inconsciente, como el sueño o como un lapsus o como un olvido, el síntoma es repetitivo. Y tan repetitivo es que hay veces que acompaña toda la vida de la persona. ¿Por qué? Porque el síntoma se ve sometido a la compulsión de repetición, a este principio que intenta inscribir algo en el aparato psíquico. ¿Qué es lo que hace el yo frente a esto? El yo intenta, si no lo puede frenar, no lo puede eliminar, no lo puede dominar, no puede decidir sobre el síntoma, no lo puede postergar y muchas veces no lo puede ocultar, ¿qué hace el yo? Y lo intenta ligar a su organización, lo intenta fusionar, intenta integrarlo al funcionamiento del yo.
y al integrarlo intenta sacarle la máxima ventaja posible. Incluso hay veces que el síntoma se vuelve indispensable para el yo y hasta puede aportar una satisfacción narcisista, que es lo que Freud llama la ganancia secundaria de la enfermedad. La ganancia secundaria de la enfermedad significa, ya que tengo una enfermedad, ya que tengo un síntoma, ya que la estoy pasando mal, al menos gano algo con todo esto. Se puede pasarla mal y ganar algo al mismo tiempo. Un ejemplo, como ya habíamos adelantado en algún momento, es el síntoma neurótico de un orden excesivo, por ejemplo, ¿no? El neurótico obsesivo es alguien que a lo mejor puede llegar a ordenar todo de un modo bastante riguroso y le encuentra una ventaja a eso. Cuando quiero buscar algo, lo encuentro enseguida, lo ubico enseguida. A diferencia de otros, va a decir él, el que es desordenado tarda mucho más en encontrar algo. A lo mejor lo que no llega a ver es que el tiempo que invierte y la energía que invierte ordenando todo lo deja en una situación de desventaja respecto de alguien un poco más desordenado. A lo mejor él tarda 3 horas en ordenar todo, pero tarda 15 segundos en encontrar algo. Y a lo mejor una persona más desordenada no está 15 segundos buscando y encontrando algo, a lo mejor tarda 5 minutos, pero tampoco está 3 horas buscándolo. Entonces hay veces que el síntoma tiene un lado positivo, una ventaja, una ganancia secundaria, pero también eso oculta toda la contracara negativa del síntoma. Eh, También podemos ver un rasgo histérico, además del obsesivo. Hay veces que en la histeria el síntoma tiene que ver con hacerse ver, hacerse notar. Y esto puede significar para una persona de rasgos histéricos estar permanentemente bien arreglado, bien producido, bien presentable. No puede estar de otro modo. No se podría mostrar a medias, más o menos, así nomás, no sé, recién levantado. Eh, el rasgo histérico impide ofrecer una imagen propia que sea más o menos. Y también hay una satisfacción narcisista en eso. La persona va a decir que así sea para ir al supermercado a comprar cualquier cosa, va a ir de la mejor manera posible a nivel estético. Eh, ese rasgo histérico la persona lo va a ver como algo positivo, como una ventaja, como una satisfacción narcisista. No deja de ser un síntoma muchas veces. No deja de ser un síntoma en el sentido de que no se puede elegir hacer otra cosa. El síntoma es algo que por su carácter compulsivo no presenta posibilidad de negociación. No se puede hacer otra cosa. Es eso o nada. No hay otra opción. Es eso. No hay plan B, no hay alternativa. Eso es lo que caracteriza al síntoma. Y es por eso que para el psicoanálisis, a diferencia de la medicina, el síntoma se vuelve algo que no hay que eliminar. La medicina busca eliminar el síntoma, porque el síntoma en general lo único que trae es sufrimiento. Entonces la medicina busca eliminarlo. Y muchas veces si se elimina el síntoma, se elimina la enfermedad. Pero si no se elimina la enfermedad, al menos que no se viva el síntoma. Eso es lo que busca la medicina. Bueno, el psicoanálisis no. El psicoanálisis considera al síntoma de otro modo totalmente distinto. El síntoma forma parte del funcionamiento del aparato psíquico, forma parte de ese equilibrio que intenta buscar el aparato psíquico y por lo tanto el síntoma no puede ser algo que se elimine así como así porque generaría un desequilibrio en el aparato psíquico. Por ejemplo, generaría que aparezca la angustia en todo su esplendor. Y hay veces que es preferible vivir con un síntoma que vivir con angustia. Entonces, en este sentido, el síntoma es un elemento más, es un componente más del aparato psíquico, forma parte del funcionamiento del aparato psíquico, a veces significa una ventaja o una satisfacción narcisista para el yo, y por lo tanto,
La cuestión no es eliminar el síntoma, sino lograr que la persona haga algo con el síntoma, que viva junto al síntoma, que conviva con el síntoma. Dice algún psicoanalista, no es eliminar el síntoma, sino hacer algo con él, hacer algo con él, hacer algo a partir de él, considerando al síntoma como parte del aparato psíquico. ¿Qué puedo hacer de mi vida? Esa es la lógica del psicoanálisis. Llegar a un modo de manifestación sintomática que no impida amar y producir, que eran los dos principales objetivos de la vida para Freud y por lo tanto para el psicoanálisis. Es por eso que lo último que vamos a mencionar es algo en relación a la angustia. Como decíamos recién, el síntoma se crea para evitarle la angustia al yo. Es una de las posibles implicancias que tiene la angustia, el síntoma. No es la única, porque para Freud, en esta segunda teoría de la angustia, que va a formular en este momento de su obra, con este escrito del año 26, para Freud hay tres clases de angustias vinculadas a estos tres aspectos a los cuales se ve sometido el yo. Decíamos en la conferencia 31 que el yo es vasallo de tres instancias, del ello, del superyo y del mundo exterior. Ahora Freud va a agregar que un conflicto generado con cada una de esas instancias genera angustia. Si hay un conflicto con el ello, la angustia es neurótica. Aparece un intento de satisfacción pulsional que el yo no puede tolerar y aparece la angustia. ¿Qué hace la angustia? Llama a la represión. La angustia, Freud la va a llamar incluso señal, es señal, llama a la represión, le pide a la represión que se haga cargo de esa emoción pulsional que amenaza con algo angustiante, aparece la represión, se reprime lo que no podía llegar al yo y posteriormente a eso hay un retorno de lo reprimido, por ejemplo, a través de la formación de síntomas. Otro ejemplo es la angustia social o la angustia moral, como le llama Freud, a la angustia que se genera en el conflicto respecto del superyo. Hay veces que el superyo se vuelve extremadamente exigente o se vuelve cruel y también eso puede generar una angustia. A esa angustia se le llama angustia moral. Y por otro lado está la angustia propia del mundo exterior, la angustia que acontece por lo que pasa en el mundo, la angustia realista. Esas son las tres clases de angustia que Freud va a situar en esta segunda teoría y que por lo tanto ya la angustia no va a ser libido suelta, producto de la represión, como la consideraba en la primera teoría, sino que va a ser algo que incluso puede llamar a la represión, es previa a la represión, no es producto de la represión, pero está íntimamente ligada a el síntoma o, por ejemplo, la inhibición. Si el mundo exterior muestra, volvamos al ejemplo que mencionábamos antes, si el mundo exterior muestra que muchas miradas pueden llegar a posarse sobre mí y eso me puede generar angustia, que aparece la inhibición. De nuevo la angustia como señal, una angustia realista, producto del mundo exterior, como señal, se enlaza a una angustia neurótica, en donde la mirada del otro se vuelve algo pulsional, una pulsión escópica, y entonces la solución es la inhibición. Evito exponerme a la mirada del otro, impidiéndome llevar adelante una función como puede ser hablar frente a otros o mostrarme frente a otros. Entonces la angustia está muy vinculada a todo esto que venimos trabajando como la inhibición y el síntoma. Como para ir cerrando, vamos a retomar 4 ideas muy puntuales y que sintetizan un poco todo lo que venimos desarrollando. La primera es que todos estos mecanismos que fuimos viendo del aparato psíquico son mecanismos infantiles. El aparato psíquico se conforma
a nivel infantil, se conforma en la infancia, se termina de constituir a los 4, 5, 6 años. A partir de ahí el aparato psíquico ya no se va a ver modificado. Sí, algunas instancias del aparato psíquico se irán modificando a lo largo de toda la vida, sin duda, pero el aparato psíquico como tal y sus mecanismos y su modo de funcionamiento ya no se va a ver modificado. Es por eso que el psicoanálisis considera que, más allá de que se tenga delante una persona de 50 o 60 años, lo que hay en realidad son mecanismos infantiles. Eso es la neurosis. Mecanismos infantiles en personas adultas. En segundo lugar, podemos mencionar que el síntoma es algo que funciona previniendo la angustia, que puede generar una ganancia secundaria, que puede generar una satisfacción narcisista, y por eso hay tanta resistencia para eliminarlo. Es por eso que alguien puede rogarle al psicoanalista que le elimine un síntoma que le trae muchas complicaciones y al mismo tiempo resistirse a que ese síntoma sea eliminado. Eso es lo que no terminaba de entender Freud en su trabajo analítico y que pudo llegar a comprender hacia el final de su obra cuando ve que el síntoma no es algo que se pueda eliminar, no es algo que se tenga que eliminar, sino que es algo con lo que hay que convivir y que hay que hacer a partir de él. Es por eso que la resistencia se hace presente para retener al síntoma, porque funciona equilibrando el aparato psíquico. En tercer lugar, podemos mencionar que la cultura, para Freud, y acá ya nos vamos metiendo con las cartas con Einstein, la cultura es algo que genera alteraciones psíquicas. ¿Por qué? Porque promueven un desplazamiento de las metas pulsionales en producciones culturales, artísticas, etc. Es decir, la pulsión de muerte, como no se la puede frenar, como no se la puede eliminar, como no se la puede regular, sí lo que se puede hacer es enlazarla a la pulsión de vida y darle un destino, una meta pulsional que tenga que ver con la creación, con la producción, con lo cultural. Eso es lo que propone Freud, ¿no? Cuando habla de domesticación de las pulsiones. Lo que está diciendo es, así como el síntoma no se lo puede eliminar, a la pulsión de muerte tampoco. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Enlazarla a la pulsión de vida y darle una meta que tenga que ver con la producción. Hay veces que para crear, para producir, hay que destruir. Y entonces la pulsión de muerte se va a ver satisfecha, pero sometida, subordinada a una pulsión de vida. Por eso, para cerrar, dice Freud, todo lo que promueva el desarrollo de la cultura trabaja también contra la guerra. Es decir, contra la guerra, contra el odio, contra la destrucción. ¿Qué hay que contraponer? ¿El amor? No. Hay veces que el amor lleva a la guerra, hay veces que el amor justifica la guerra, como la historia humana lo muestra. Por amor se va a la guerra, por amor a una nación, por amor a una bandera, a veces fue por amor a una mujer, se va a la guerra. Entonces el amor no es lo contrario de la guerra, la cultura es lo contrario de la guerra. La cultura que tiene tanto de amor como de odio, que tiene tanto de construcción como de destrucción, que tiene tanto de creación como de agresión. La cultura es lo que está en contra de la guerra y en contra de, digamos, la pulsión de muerte. ¿Por qué? Porque es lo único que logra enlazar del mejor modo posible la pulsión de muerte a la pulsión de vida y subordinarla a ella. Eso es la conclusión a la que llega Freud luego de esta última parte de su obra. Bueno, vamos a dejar acá y vamos a retomar la próxima. Muchas gracias.